Europa desempeña una labor fundamental dentro del patrimonio cultural, en distintos ámbitos. En primer lugar, la propia concepción del término, ya que surge dentro del marco europeo. En segundo lugar, la propia herencia cultural que Europa ha dejado a lo largo de los siglos. Hablamos, por ejemplo, de los monumentos, de los edificios, de los bailes, de las músicas y un largo etcétera. En definitiva, elementos materiales e inmateriales que forman parte de nuestro pasado, que debemos conservar y que tienen un valor social. También nos encontramos con instituciones como por ejemplo el Consejo de Europa, entre cuyas funciones está la protección de este patrimonio. También la elaboración de leyes, de recomendaciones, de cartas, de convenios y un largo etcétera. Actualmente nos encontramos con distintos retos. Existe el reto de superar una visión europeísta que viene del pasado. También llevar a cabo nuevos modelos de gestión y también acercarnos o llevar a cabo una ampliación a distintos contextos culturales para que puedan ser patrimonializados. Como sabéis, estamos este año en el año del patrimonio cultural y es muy importante poner sobre la mesa todos estos debates. Asimismo, también es fundamental llevar a cabo una concienciación social de la protección de este patrimonio. Bueno, creo que Europa ha aportado mucho al patrimonio mundial, principalmente porque gran parte del patrimonio que podemos encontrar en distintos países o continentes tiene claras influencias europeas. Y esto lo podemos ver porque muchos de los países europeos colonizaron gran parte del mundo, y esto hizo que algunos continentes tengan claras influencias europeas, como por ejemplo Latinoamérica con influencias hispánicas, África algunos países de África con influencias portuguesas, o en Oceanía algunos países como Australia con claras influencias inglesas. Pero todo esto también se ha debido en parte a la destrucción o desaparición de gran parte de las culturas originarias, fruto de los años de colonización europeos. Y bueno, aparte de todo esto, creo que también Europa ha sido pionera, aparte de todo esto que he contado, en la creación de distintas instituciones para la protección del patrimonio, y creo que eso también lo debemos tener en cuenta. ¿Qué ha aportado el patrimonio cultural a Europa? Una pregunta interesante cuando acabamos de concluir un año dedicado exclusivamente desde el ámbito europeo a este concepto de patrimonio cultural, como ha sido el 2018. Europa, conocida como el viejo continente, ha aportado una cantidad de patrimonio cultural que tradicionalmente se ha asociado a esos valores artísticos e históricos. Pero más allá de todo eso, encontramos todos esos valores intangibles, materiales, que también están asociados a todas esas comunidades portadoras que conforman el amplio territorio de la vieja Europa. Un lema además que se ha trabajado durante todo este año dedicado al patrimonio cultural y que hablaba de mantenernos juntos ante esa gran diversidad. La construcción de un continente, de un espacio común para todos los habitantes, en el que este patrimonio cultural ha tenido mucho que decir. Alejarse también de esa concepción clásica de los valores tradicionales del patrimonio monumental o de los grandes conjuntos históricos, para atender también a las necesidades de las diferentes sociedades y de los diferentes países que conforman todo el conjunto europeo, también ha sido una de las grandes aportaciones. Pero bueno, eso en el plano, como podríamos decir, sentimental o más romántico, ¿no? Pero luego en el plano económico también podemos hablar de que este patrimonio cultural ha aportado una riqueza tremenda. Más de 300.000 puestos de trabajo que se desarrollan en torno, directa o indirectamente, con todo lo que tiene que ver con el ámbito del patrimonio cultural. Además de la gran cantidad de elementos representativos dentro de la lista de la UNESCO, entre los cuales hay una gran cantidad de bienes materiales, pero también hasta un total de casi 90 elementos inmateriales, de los cuales España aglutina un número muy importante. Además de su valor educativo, social y económico, el patrimonio europeo tiene una gran dimensión en la cooperación internacional. Es importante fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio europeo como un recurso compartido. Es verdad que 4 de los 7 países con mayor número de obras declaradas Patrimonio Mundial están en Europa, lo que denota la influencia y la importancia de Europa y su patrimonio en el mundo. Pero también es importante destacar que muchos países que están fuera de las fronteras europeas tienen una influencia muy grande en cuanto a las formas y los fondos adquiridos desde Europa.
el foco se amplía y el patrimonio ya deja de ser solo de Europa o de ciertos focos localizados y se hace un patrimonio mundial compartido.